En agosto de 1330, siglo XIV, el noble escocés James Douglas cayó, junto con muchos de sus caballeros, en un combate durante el asedio de la fortaleza granadina de Teba. Con su muerte se perdió la reliquia que llevaba al cuello, dentro de un cofrecito. Dicha pérdida fue una mácula para la cruzada y el rey Alfonso XI de Castilla dispuso que el relicario se recuperase al precio que fuese. Esa decisión arrastró por igual, pero de distintas formas, a personajes muy dispares, desde John, escudero de Sir James, que no pudo estar junto a su señor el día del combate, a María Enríquez, hija del maestro Gamboa, al que el rey culpaba en parte de esa pérdida. José Antonio Álvaro Garrido es el nombre que se esconde detrás de León Arsenal. Buenos días y bienvenido a Periodista Digital. Hola, buenos días y muchas gracias. Has cultivado la novela histórica, has cultivado la novela de corte fantástico, has cultivado el thriller histórico también. Tienes ensayos, tienes biografías. ¿En qué género te desenvuelves con mayor comodidad? Yo creo que en todos. De hecho, a mí lo que me gusta es no estar cómodo en un género, por eso cambio tanto, porque creo que un escritor debe variar, que un escritor debe ser como algunos directores de cine, que cambian continuamente de género, de registro, que ahora te hacen una gran producción, ahora te hacen una película intimista, que ahora te hacen una comedia, ahora te hacen una película negra. Pues un escritor es lo mismo, porque adentrarse en nuevos géneros es la forma de ganar en recursos. Si no, acabas haciendo lo mismo siempre, y si es triste plagiar, imagínate plagiarse a uno mismo lo triste que debe ser. Entonces, por eso he estado variando de géneros y cada vez incorporo más a mi repertorio, por esa razón, porque me da más armas como escritor. ¿Qué es la novela histórica? Es decir, el otro día estuve en Ávila en la presentación de una y hablábamos de una novela histórica y hablábamos de esto, ¿no? ¿Qué es lo que se considera novela histórica? Porque Galdós, en cierto modo, también se puede decir que es novela histórica, puesto que plasma y refleja el contexto y la historia de ese momento, ¿no? Entonces, novela histórica es todo aquello en lo que hay que documentarse, han pasado 100 años, ¿qué es para ti? Vamos a ver, yo no estoy de acuerdo con que Galdós sea novela histórica y voy a explicar por qué. Luego hay muchas consideraciones, pero yo me adscribo a una teoría que considero bastante razonable. Antiguamente se consideraba ya novela histórica toda aquella que iba de las guerras napoleónicas hacia atrás. Ahora ha habido que cambiar eso, pues que el tiempo ha seguido avanzando. Vamos a ver, para mí las novelas de Galdós no son históricas, como no lo son las novelas escritas ahora en la guerra civil o en la posguerra. Soy de los que opinan, porque no es una teoría mía, sino, bueno, es una teoría extendida. Novela histórica es toda aquella escrita cuando ya no queda nadie vivo para poder hablar de la época. ¿Por qué? Esto que parece una norma peregrina es lo siguiente. Porque ya, primero, ya todo está documentado de palabra, ya nadie puede contar nada porque nadie lo presenció. Segundo, porque hay una distancia. Galdós, cuando habla de las guerras carlistas, Galdós es liberal, Galdós es anticarlista. Entonces, él está influido por su ideología, entonces carga las tintas. O sea, si no hay una distancia, la novela histórica no existe. Siempre puede haber un tipo raro que sea partidario ferviente de Juana la Beltraneja, pero lo normal es que a nosotros la lucha entre Juana y Isabel de Castilla pues nos pilla lejos, nos quedará más simpático un personaje u otro, pero no tenemos esa implicación ideológica, esa visión ideologizada que se puede tener cuando estás cerca de los acontecimientos. Eso es para mí lo que marca la diferencia. Por eso yo creo que hablar de, dentro de poquito la Primera Guerra Mundial ya podrá ser novela histórica, porque ya no quedará vivo nadie que pueda contarnos nada de aquella época, pero de momento no lo es, entre otras cosas porque los que nos han dado novelas sobre la Primera Guerra Mundial también están influidos por haber oído hablar de ella, por haberla vivido, algunos más tardíos, y eso marca la objetividad, ni para bien ni para mal, pero desde luego la objetividad no existe. O sea, que para ti novela histórica es todo aquello
que se hace cuando los que han vivido ese periodo concreto ya no viven. Exacto, y por tanto no podemos obtener más testimonios del asunto. Sí, pero puede suceder, por ejemplo, pregunto, que Sí. Galdós, cuando escribió los episodios nacionales, efectivamente, la mayoría de esos episodios que cuenta, que refleja, los está viviendo de primera mano, pero ahora ha pasado ya el tiempo y a lo mejor los episodios nacionales, en el momento en que los escribió Galdós, no los podemos considerar novela histórica, pero hoy sí podemos leerlas como tal. Sí, podemos leerla como novela histórica, pero bueno, si hablamos de novela histórica, recordemos siempre una cosa. Los géneros no existen, los géneros son el mapa. Este es el famoso ejemplo del mapa y el territorio. El mapa no es el territorio, aunque sí representa el territorio y nos sirve para orientarnos. Es decir, no existen líneas pintadas, uno no va andando y cruza Portugal y pisa una raya, ¿no? Ni de repente cambia radicalmente el paisaje. Ahora, sin embargo, también es verdad que Portugal y España son actualmente entidades políticas que existen de verdad. Bueno, pues los géneros les ocurre un poco lo mismo. Incluso una novela puede participar de varios géneros. Por ejemplo, Los Tres Mosqueteros, que es una novela de aventuras, es una novela histórica, es una novela de espadachines. Bueno, pues es todo. Entonces, si alguien quiere meter a las novelas de Galdós en novela histórica, yo no tengo ningún inconveniente. Si novela es el nombre y histórica es el apellido. Entonces lo que importa es que son novelas. Lo que pasa es que yo rechazo que a mí alguien me llegue con una novela sobre la vida rural en la posguerra y me diga esto es novela histórica. Pues mira, no es novela histórica. Ahora, que tú quieres venderla, bueno, pues tampoco vamos a montar manifestaciones por el hecho de que alguien le ponga un marchamo de novela histórica. Quiero decir, el talibanismo siempre es malo, pero sí. Yo tengo mi opinión y tengo derecho a defenderla. Que un señor por motivos comerciales o porque piensa otra cosa, bueno, lo que pasa es que eso es reducible al absurdo. Entonces, una novela, o sea, ya hoy, a día de hoy, una novela que nos cuente el referéndum de Crimea ya es novela histórica porque pasó ayer. Entonces, quiero decir, que las cosas hayan pasado o hayan ocurrido en el pasado, no por ese simple hecho los convierte en novela histórica. Entonces, pero allá cada cual, y aparte la etiqueta novela histórica tiene mucho de comercial, no lo olvidemos. Es un reclamo y una forma de orientar a los lectores, que después de todo son los compradores, los clientes. Y El Corazón Oscuro, sí podemos decir que se trata de una novela histórica, según esto que me estás contando, puesto que cuenta un episodio interesantísimo que yo desconocía, te lo he comentado antes, que sucedió durante las cruzadas en este pueblo granadino de Teba, en esta localidad. ¿Qué es lo que pasó allí exactamente y qué es lo que te empujó a fabular y a armar esta historia? Bueno, Teba en realidad es un pueblo malagueño. Es decir, Teba, que entonces no existía la fortaleza de la Estrella, lo que es el castillo de Teba, está situado en la provincia de Málaga. Entonces pertenecía al reino nazarí de Granada. Lo digo porque porque las precisiones son importantes, porque muchas veces la gente habla de Castilla y confunde la corona de Castilla, que englobaba todo, englobaba el reino de Galicia. La Castilla de hoy, has hecho muy bien. O con el reino de Castilla. El reino de Castilla era una cosa y la corona era otra, lo mismo que la corona de Aragón era una cosa. Y el Aragón reino, de hoy. Exacto, el reino de Aragón otra. Claro. Aragón tenía estas zonas de Italia y todo. La corona, claro. Sí, efectivamente. La corona de Aragón era el reino de Aragón, los condados catalanes, el reino de Valencia, claro. El reino de Mallorca. Bueno, lo quiero decir porque a veces en novela histórica es importante también contextualizar. Entonces Málaga, pues ahora mismo es una población, existe y celebra unas jornadas escocesas todos los años para conmemorar este suceso. Pero bueno, está en la provincia de Málaga. Sí, es un suceso verdaderamente de estos que en nuestra historia hay muchos y yo siempre lo digo. Como lector lo lamento porque no se ha explotado como han hecho los ingleses con su historia. Como escritor me congratulo porque me da la oportunidad una y otra vez de explorar historias fabulosas que de momento nadie ha llevado al papel. Y realmente esto pues merece la pena. Tanto toda la historia que condujo a la llegada de estos escoceses a Málaga, como la historia del corazón. Sí, porque dicho brevemente, todo el mundo conoce Braveheart, la película de Gibson,
tan popular como escasamente histórica. Es decir, el tema de las películas es que, bueno, pues no se permite que la realidad estropee una buena historia. Entonces, realmente el nombre de Braveheart lo recibía el rey escocés Robert Bruce, no William Wallace, el protagonista de Braveheart. Este hombre, que llegó a rey en una guerra que no fue de independencia, como se nos plantea siempre en las películas, sino fue una guerra dinástica entre varios aspirantes al trono escocés. Y uno de ellos era el inglés Eduardo I, el archimalo de la película. Bueno, de hecho, Robert Bruce al principio era uno de los partidarios del inglés. Lo que pasa es que después, bueno, asesinó al principal aspirante al trono, John Comyn, y lo hizo en una iglesia. Eso le convertía en sacrílego y además con ese crimen le ponía en la tesitura de ser ejecutado. Y para salvarse se proclamó rey y acabó siendo rey de Escocia. Pero este hombre, aterrado ante la idea de que se había condenado, había matado a alguien en una iglesia, iba a ir a los infiernos, porque esta gente era muy religiosa. Pues lo que hizo fue que juró para ir a la cruzada, ir a las cruzadas era expiar todos los pecados, quedabas lavado, ponías el contador a cero, para que nos entendamos. Pero murió de lepra. Entonces ya en su lecho de muerte, entonces ya estaba muerto de miedo, porque había roto 2 juramentos. Había sido sacrílego 2 veces, había matado a alguien en una iglesia y encima no había cumplido su juramento. Entonces pidió una cosa muy medieval, que le sacaran el corazón una vez muerto y lo llevaran a Tierra Santa a las cruzadas. Y así fue como le sacaron el corazón y se lo metieron en un relicario y se lo colgó al cuello James Douglas, que era su mano derecha, Douglas el Negro, el creador de los 2 clanes Douglas, y partió hacia Europa. Pero en Europa quiso la suerte que se desviasen hacia Santiago de Compostela para ganar los beneficios espirituales de la peregrinación. Y ahí supieron que en el sur, en la frontera entre la Corona de Castilla y el Reino Nazarí de Granada, había guerra y que el Papa le había dado la categoría de cruzada. Entonces ya no había necesidad de ir a Tierra Santa. Fueron a la frontera y allí, por no alargarnos, cayeron todos en un combate. En una emboscada habían sido bien prevenidos de que, bueno, en España se usaban muchas añagazas, muchas tretas, y una de ellas era el tornafulle, es decir, fuye, huye e torna. Tú huyes, te persiguen y entonces te das la vuelta, los rodeas y los destrozas. Y entonces, según la leyenda, hay muchas versiones de lo que dijo Douglas, pero él ya rodeado, habiendo muerto casi todos sus hombres, viendo que iba a morir, se arrancó el relicario del cuello, lo tiró delante y dijo: ve delante, corazón valiente, Braveheart, que yo te seguiré a la muerte como te seguí siempre en vida. Y bueno, murió. Y el caso es que cuando hace unos años abrieron la tumba de Robert Bruce, constataron que efectivamente había muerto de lepra y además que estaba el relicario. Es decir, la historia del relicario es cierta, pero de alguna forma se recuperó y nadie sabe cómo se recuperó. Y claro, ahí entra el instinto de escritor. Tú dices, si lo del relicario es real y se perdió y de alguna forma se recuperó y nadie sabe cómo se recuperó, pues aquí tenemos una novela. Ahí entra el novelista, ¿no? Ahí está. Donde la historia no entra porque no conoce lo que ocurrió, entra la imaginación del novelista y urde esa trama. Propia de la inventiva de tu imaginación. Sin embargo, todo lo que los ambientes, los paisajes, esa vida que aparece, que hablábamos antes en la frontera, todo eso está documentado y es real, ¿no? Claro, porque es que hablábamos antes de novela histórica, pero la novela histórica no solamente es el parámetro de desarrollarse en el pasado, en un pasado. Estamos hablando de que una novela histórica tiene que ser rigurosa. Y el rigor se aplica a lo que conocemos. Claro. Y la invención del autor se aplica a lo que no conocemos. Es decir, si Julio César sale vivo de los idus de marzo, eso no es una novela histórica. Ahora, bien es verdad que en aquellos momentos terribles no había nadie con el micro para grabar qué discutieron dentro de aquellas estancias en los momentos previos, o qué conversaciones pudo tener Alejandro con sus hombres previas a la batalla de Gaugamela. Entonces ahí entra la invención del autor. Por eso yo siempre insisto, una novela histórica no es un ensayo sobre historia. Los escritores nos permitimos nuestras libertades. Luego
nos encontramos con gente que dice, no, es que Julio César dijo esto, que yo lo he leído en... Y dices, hombre, es una novela. Es que los escritores tenemos el derecho y la obligación de fabular, pero al mismo tiempo tenemos que ser rigurosos en los grandes hechos y rigurosos en los pequeños detalles que son más interesantes a la hora de retratar la mentalidad, la tecnología, la forma de vida. Todo eso es lo que da cuerpo, da volumen a una novela histórica. Podemos compararlo a si se hace una película con nada, o si se meten 1000 detalles en segundo plano, que de verdad están haciendo una recreación histórica de peso. Sí, hay que ser riguroso. Eso es como si una película ambientada en el Imperio Romano, en un momento determinado salen las legiones y sale un bombero o un astronauta entre ellas, ¿no? Claro, bueno, pero o esto que pasa a veces al extra, al figurante, que se le ve el relojito. Ya, pero bueno, eso sí se ve que es un error, es un gazapo, es lo que diríamos en lo literario una errata. Pero claro, si sacaras a un astronauta por allí... Bueno, pero eso es lo de peso, y es verdad que bueno, ahora gracias a la infografía se puede borrar. Se puede borrar, claro, decir, si lo aprecias. Que se vean las bombonas de gas en Gladiator. Pero claro, como decía, pero tú ves una película como Alejandro, de Oliver Stone, ¿no? Sí. Y está ahí hablando, pues creo que es con Aristóteles, y están sentados en una columna caída. Claro, como dice un amigo mío, estos griegos encargaban ruinas, ¿no? Porque, claro, o sea, eso se cayó después, pero el otro llegaba, no se encargaba una casa, decía, hazme una ruina ya con las columnas caídas y esto desmochado. Sí. Claro, eso es darle la cosa fácil al espectador. Por eso la literatura lo tiene un poquito más fácil porque puede desviar la atención y no contar detalles. Los cineastas lo tienen ahora más difícil para el rigor porque... ¿Quién se atreve ahora a pintar la verdadera Roma donde todas las casas estaban pintadas y donde este mármol blanco tan bonito y deslumbrante en realidad era polícromo porque estaba todo pintado? Claro, el espectador se te queda diciendo, anda, porque hemos visto demasiadas películas con ese blanco con ese esplendor, con ese... ¿Sabes dónde aparece Roma muy bien? La serie magistral, en la serie del HBO, que se dejaron de hacerla, se incendiaron los estudios y tal, hicieron solo 2 temporadas. La primera es magistral, que por cierto corre ese riesgo de recrear más cercano a la realidad. Sale una Roma sórdida, sucia, desconchada, lo que tú estás llena diciendo, de pintadas, ¿no? Llena de grafitis, de pintadas. Que en esa serie hay una cosa, hay un momento cuando Julio César llega a Egipto y le sacan la cabeza de Pompeyo, que se pone hecho una hidra, era un cónsul. Digo, esto me suena muchísimo. Automáticamente voy a la vida de los 12 Césares de Suetonio, y según Suetonio es que es exactamente lo que dijo. O sea, que luego muchas veces lo que pensamos que es obra del guionista o del escritor está perfectamente documentado, ¿no? Y ahí es... Ahora, si Suetonio se lo inventó, eso ya... Pero eso es lo que llamamos, eso es lo que te decía del trazo fino, porque también esa serie empieza con un episodio también narrado de un soldado que se salió de la fila y fue castigado por ello. Sí. Pero es el trazo fino de... No te lo restringan tú porque caíste y lo miraste, pero la gente que no cayó y no lo miró, no pasa nada, porque está bien encastrada la realidad. Pero es más, el guionista también tenía el derecho legítimo a no creer a Suetonio y poner otra cosa. Porque es que a veces se le da un valor excesivo a lo que dijo, a los testimonios. Efectivamente, a lo que dijo un señor hace... Claro, es que yo siempre lo pongo... 15 siglos. Pongo el ejemplo de trazo hueso de que si para... Bueno, vamos a usar otro país para no usar un ejemplo aquí, pero si en la historia de Inglaterra solo quedase la colección del Times y solo se tuvieran que documentar, sería diferente. Eso ya es una... Así que, claro. Que si solo quedara el Daily Mirror. Sería completamente distinto. Entonces, nos ha llegado lo que nos ha llegado, pero también los cronistas de la época tenían sus filas y sus fobias. Algunos se engañaban, pero otros, como ahora, tenían una visión de la realidad que era acorde a su ideología. Eso pasa como ahora, es decir, uno coge un periódico y en portada unos destacan unas cosas, mientras que otros lo mandan a 4ª página porque no les parece relevante. Pues igual, había gente que le daba a Suetonio, le gustaba el escándalo, el otro era partidario de no sé qué. Entonces, esto es lo que nos lleva.
Perdón. Eso lo tiene que tener en cuenta un escritor, que tiene que tomar las cosas con mesura. Por ejemplo, nuestra principal fuente en Corazón Oscuro es, aparte de las leyendas escocesas, es la gran crónica de Alfonso XI. Y ahí sí que se menciona, por cierto, lo que los historiadores creen que fue la muerte de James Douglas, porque hablan de un conde extranjero que pereció en una escaramuza. O sea, pero bueno, si tú no tienes muchos datos, te ajustas a esos datos y después pues eliges de entre todo lo demás para tramar una historia coherente, que eso sí, nos falta un elemento importante, los personajes. Los personajes no pueden ser de cartón piedra. Los personajes tienes que darles una dimensión humana, y no me refiero a que lloren mucho y estén muy torturados, no, pero que tengan ambigüedad, que tengan claroscuros, y que tengan dimensión, muchas capas, como tenemos claro, todos, ¿no? Y que sean seres, eso es muy importante, sociales, es decir, que viven en un contexto y reaccionan a ese contexto. Eso es algo que cada vez se le da más importancia, y es lo que con justicia se le achacaba a la novela histórica antigua, de que no tenía a veces talla porque se quedaba en el hecho histórico y los personajes no tenían ninguna dimensión. Digo, buenos o malos, ¿no? De cartón piedra. Sí, y bueno, que eran figuras hieráticas, eran pues cartón piedra o estatuaria viva. Entonces, claro, Julio César maquinador, sería un maquinador, pero era maquinador siempre. O sea, es que se pasaba las 24 horas del día maquinando, no se relajaba jamás, ni se reía. Eso es absurdo, por favor. Pues eso es lo que cada vez se da más peso en la novela histórica. Personajes más tridimensionales. Hay un recurso de la novela que me ha parecido muy interesante, es ampliar la lectura. A mí me ha recordado esos libros que leía cuando era niño, los de Elige tu propia aventura. No es exactamente eso, pero bueno, ya sí. Sabrás a qué me estoy refiriendo. En algunos momentos de la novela, creo que en 5 o 6 ocasiones, más o menos, al final del capítulo te pone, para ampliar información, amplía información sobre el manejo de la espada larga, claro. Y entonces aparece este nuevo logotipo, el código QR. El código QR, para que a través de ese código amplíes la información, ¿no? Es que ¿eso fue idea tuya? ¿Fue sugerencia del editor? No, es idea mía, ya lo usé en un par de obras anteriores. Lo has usado antes. A ver, a mí me interesa mucho, no tanto el libro expandido, que es lo que se estaba experimentando, sino algo, bueno, pues que ahora lo hemos presentado en Estados Unidos y ha gustado mucho, es el conectar el libro a Internet. Y entonces conectar el libro a Internet es mandar a contenido externo que tú no controlas. Ya lo hice en un ensayo porque mandaba entradas a Wikipedia de asuntos colaterales al ensayo que estaba escribiendo. Pero aquí, en realidad, esto es un experimento, llámale un experimento transmedia. Es decir, el libro está entero. Tú te lees el libro y en paz. Pero, efectivamente, hay varios vídeos de manejo de armas de gente de la Asociación Española de Esgrima Antigua, que son grandes expertos, y entonces es la transmedia, es decir, es otra cosa que tiene, pero que está vinculado al libro, esto es lo que ahora se trata de explorar, más allá de la multimedia, que es ofrecer algo en varios formatos, es, bueno, pues ofrecer asuntos conectados en varios formatos. Entonces, en formato audiovisual, en estos vídeos colgados en YouTube, salen estos expertos manejando las armas de la época, la espada larga, la de 2 manos, y es por una parte experimentar eso, y por otra parte porque yo soy de los que tienen la convicción de que los más jóvenes se han criado, su lenguaje primario, por así decirlo, no es la lectura, es el lenguaje audiovisual. No, eso es evidente. Y una forma de atraer a las nuevas generaciones a la lectura también es vía audiovisual, porque cuando cogen esto y empiezan y lo capturan con el móvil, pues y empiezan a buscar, pues ya les pica la curiosidad y leen. Es que no. El libro también tiene que ser evolutivo. El libro no. Yo soy contrario a esta teoría del libro fósil. El libro se fue siempre así, no, el libro no fue siempre así. Los libros no tenían portadas brillantes en el siglo XVIII porque se vendían de otra forma. Bueno, y en otros países, en Francia, son portadas en blanco, claro, con el nombre del título y del autor en negro. Los libros, y para usted exacto, contar. Los libros han sido siempre evolutivos. En cada país son distintos también. Y que no nos debe importar tanto el formato y sí el concepto. Entonces, la idea de que el libro no se quede fuera de
de lo que es la gran revolución de nuestros días, que es Internet, pues es la forma, pero como también se está haciendo con cuadros y con esculturas, conectar lo que ahora es vía códigos QR, porque es lo más cómodo, es un cuadradito, bueno, lo podemos mostrar si quieres, lo conocen todos, cada vez se ve más, pero en el futuro serán otras formas, pero es que yo estoy contra la idea del libro fósil. Pero, ¿y si el día de mañana esos libros, algunos de esos vídeos desaparecen y llega un usuario y pone vídeo no encontrado, vídeo eliminado, vídeo, que eso también pasa mucho en Internet, que le damos a Internet a veces una dimensión como de que todo está ahí, y cuántas veces pasa... Pero por eso el libro es obra cerrada, pero también nos pasa cuando lees... Puede encontrar más información sobre el autor en tal dirección web. Te crea la dirección web, claro, y eso ya no existe. De la misma forma que sucede eso, con los vídeos puede ocurrir, ¿no? Pero sí, lo que pasa es que es una información adicional. El libro como tal está completo. Eso hay que dejarlo claro. Y si queremos conectar, los libros a Internet, los libros deben compartir las desventajas y los riesgos de la propia red, ¿no? Claro, o sea, eso es como si en un programa filmado alguien también dice no sé qué dirección y luego tiempo después vas y esa dirección ya no existe. Quiero decir, no hay fórmula perfecta. Una cosa en Internet puede desaparecer, pero también mañana se le cae a alguien el café encima de un libro papel y te lo arruina. Eso nos ha pasado. Sí. Entonces, lo que pasa es que, hombre, tú procuras... Pero lo que está en el libro permanece más que lo que está en Internet. Lo que he escrito, pero también, por ejemplo, los códigos QR se pueden hacer... Si tú quieres salvar ese riesgo, lo tienes muy fácil, porque tú lo que haces es, esto es una información meramente técnica, pero creas el QR lo que tiene que hacer es mandar una dirección que tú controles y esa dirección redirecciona a la que has enlazado. Entonces, si la última dirección desaparece, siempre puedes ponerle otra redirección. Entonces, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, te lleve a una primera que te redireccione. Eso no es inconveniente, pero bueno... pero lo comento porque es un recurso que me ha parecido original, me ha hecho gracia. Lo que pasa es que uno procura siempre usar no veo yo a Alfonso XI chateando. Hombre, quizás sí, no se sabe. En su época, piensa que Alfonso XI era un tipo muy curioso que se interesó por la arquitectura, era gran poeta. Pero bueno, cada uno ha vivido lo que le ha tocado, época. ¿No? Entonces, León Arsenal, muchas gracias, lo he pasado muy bien. Corazón Oscuro de León Arsenal, publicada en La Esfera de los Libros. Muchas gracias. A vosotros.